Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor, gloria a Dios, aleluya. Estamos aquí con un solo sentir y un solo pensar, que es alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos tenido esta oportunidad de alabar y ahora nos toca escuchar. Gloria a Dios, escuchar este mensaje que el Señor tiene para nosotros. Gloria a Dios. Yo les voy a invitar, vamos a orar primeramente, vamos a ponernos en las manos de Dios. Que Él es el que conoce todo nuestro interior, nuestro pensar, nuestro sentir, lo más profundo de nosotros, que pareciera que nadie lo sabe, Dios sí lo sabe. Que Él sea el que esté hoy hablando a nuestra vida para edificación de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a orar. Dios amado, poderoso, te damos muchas, pero muchas gracias, Cristo Rey amado, por estar en este lugar, Padre mío. Estamos en el preciso momento y en el lugar adecuado, Padre mío, para que usted dé esa palabra de edificación a su pueblo, ya que su pueblo se encuentra presente con un oído atento, Padre mío, ya que su pueblo se encuentra, Padre mío, Señor, en este lugar, porque sabe, Padre mío, sabemos, mi Dios amado, que en este lugar recibiremos, Padre mío, la bendición que proviene de lo alto, mi Dios. No hay otro lugar, Padre mío, Señor, en donde podamos encontrarte más que, Señor, en tu santa y divina presencia derramada e invocada por tu pueblo, Padre eterno, Señor Jesús. Así, Padre mío, Señor, nos ponemos en tus manos, que usted sea el que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, el que inquiete, Señor Jesús, esta carne, Padre mío, el que inquiete, Señor, todos esos emociones y sentimientos, Padre mío, y que sean conectados a tu santo y divino Espíritu, que sea, Padre mío, Señor Jesús, todo nuestro ser puesto atento, Padre mío, a esta palabra, Señor, que tú has preparado para tu pueblo, Señor Jesús, en tu santo y divino nombre, Señor Jesús. Usa mi boca, mi Dios, usa, Padre mío, esta vasija, Padre mío, para que sea trasladada esa palabra, mi Dios amado, y sea edificada tu pueblo, Padre eterno, Señor. Así, mi Dios, Señor, te damos honra y gloria, Padre mío, Señor, porque solamente tú eres el digno de toda alabanza, toda honra y toda gloria. A ti seas, Padre eterno, todo el honor, mi Dios amado. Así te damos gracias, Padre eterno, porque sabemos que estás aquí en medio de nosotros. Amén. Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Romanos. Gloria a Dios. Romanos 4:16. Gloria a Dios, aleluya. Solamente ese versículo vamos a leer. Vamos a leerlo todos juntos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Su bendita palabra dice y nos enseña esta mañana así: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. Gloria a Dios. Yo quiero hablar un poco, digo un poco porque realmente es un tema demasiado extenso, pero yo quiero hablar sobre la gracia. La gracia, esa palabra, podemos decir que entre nosotros común, la hemos oído muchas veces y a veces tenemos un mal concepto de ella. Gloria a Dios. La gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es un favor gratuito que Dios concede, es un don o un regalo. Nosotros sabemos eso nada más, ¿verdad? Que es un regalo de Dios, que es un don, que es un favor que Dios tiene para nosotros. También encontré otro significado que dice
dice que la gracia en griego se dice charis, que significa favor, bondad o bendición. Pero encontré otro que ese es el que explota mi cabeza. Eso es lo que digo, realmente el significado de la gracia. Dicen que la gracia es el acto de amor unilateral e inmerecido. Esa es la gracia. El acto de amor unilateral e inmerecido. Porque la gracia no nos la merecemos, sino Dios nos las da por regalo. ¿Y qué significa unilateral? Que Dios es el único con ese aspecto y esa parte. Ese es el que a mí me encantó. La gracia es el acto de amor unilateral e inmerecible. Gloria a Dios. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos. En lugar de maldecirnos, a pesar de que nosotros somos pecadores y merecemos el castigo, Dios decidió regalarnos la gracia, su bondad, aunque nosotros no somos dignos. Dice en Efesios 2:8. Gloria a Dios. Vamos a buscar Efesios 2:8. Gloria a Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es algo que nos mereciéramos, esto no es algo que provenía de nosotros, sino dice su palabra que es don de Dios. La única manera que cualquiera de nosotros podemos entrar en una relación con Dios es por medio de su gracia. Por medio de su gracia. Pero ¿en dónde comienza la gracia? ¿En dónde la gracia empieza? Muchos creemos que la gracia para nosotros comenzó cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz y dice que ahora por gracia sois salvos. Pero quiero decirle que ahí no empezó la gracia. La gracia empezó desde el principio. Desde el principio, en el huerto del Edén, nosotros vemos en Génesis 3:21, cuando dice su palabra que el hombre pecó. El hombre desobedeció a Dios. Y dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero realmente Dios ahí dice que ahí cuando el hombre pecó, era fácil destruir a ese hombre y volver a ser otro. Para Dios era fácil. Pero dice que en su grandeza, en su gran misericordia, dice que en vez de destruirlo, Él escogió establecer un camino para que siguiera el ser humano a su lado, e hizo un patrón de gracia con él, e hizo un patrón de gracia a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando el hombre pecó, Él decidió hacer un patrón de gracia, dirigirlo, lo sacó, desobedeció, lo castigó y lo sacó del huerto de Edén y dijo: no vas a morir, ahora mi gracia va a estar sobre ti. Y dice que el pecado lo lavó a través del primer sacrificio de aquel animal y cubrió sus pecados con aquella vestidura. Ahí es cuando Dios desciende y hace por primera vez, desciende la gracia sobre el ser humano. Desde el principio, yo les había comentado en una ocasión que Dios hace prácticas para hacerlo verdadero. Dios practica antes. Esto era una práctica de la gracia, porque la gracia iba a caer lo verdadero cuando el Señor Jesucristo fue crucificado.
Ahí es donde entramos. Entonces la gracia no empezó en la muerte, sino empezó en la vida, desde el principio. Dice su bendita palabra: yo soy el principio y yo soy el fin. Desde el principio estaba la vida, desde el principio estaba la gracia que el Señor había derramado sobre nosotros. Pero dice, cuando Dios constituyó este patrón por medio de los sacrificios de la sangre, Él cubrió este pecado. Pero realmente, ¿qué es lo que se perdió en aquel huerto del Edén? ¿Qué es lo que se perdió en aquel momento? Se perdió la desobediencia, o la obediencia más bien, y entró la desobediencia. Ahí se perdió la obediencia. Y dice la palabra de Dios que a través de querer Dios rescatar la obediencia, Él mandó a sacrificar animales. Él mandó a hacer sacrificios de animales para que su pueblo entrara en desobediencia. Él llenó una serie de requisitos para decir: tú, si has pecado, me vas a traer un cordero sin mancha de tantos años, y vas a venir y lo vas a sacrificar, y tus pecados serán perdonados, ¿verdad? En aquel tiempo así era. Pero realmente dice en Hebreos 10:4 que realmente no es la sangre la que justificaba el pecado. No era la sangre. Hebreos 10:4. ¿Me podrían voltear el ventilador un poquito, por favor? Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. No era la sangre la que quitaba el pecado, sino era la obediencia en cómo ellos cumplían los requisitos que Dios había dado. Porque en el huerto del Edén se perdió la obediencia. La obediencia. ¿Qué provocó que descendiera la gracia? La obediencia. Que el pueblo de Dios empezó a tener obediencia, porque era lo que se había perdido en aquel momento. En primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y de las víctimas como de la obediencia a su palabra de Jehová. Ciertamente obedecer por los sacrificios y prestar atención de la grosura de los sacrificios. Así es. Dios se complace, dice, que en la obediencia. Por eso Dios viene, realmente Dios desciende esa gracia sobre el humano, porque Él viene buscando esa obediencia que el enemigo robó en el huerto del Edén. Dice, por eso en Génesis 15:6, Abraham y su obediencia le fue tomada por justicia. Dice su palabra que a Abraham por obediencia le fue tomada por justicia. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Abraham obedeció y dice que le dijo al Señor: sal de tu parentela y ves a otra tierra. Llegó aquí a la tierra y dice que le dijo ahora al Señor: hazme un holocausto y mátame este macho cabrío y mátame esto y mátame esto. Y él obedeció. Y cuando dice que vino la palabra de bendición, dice que cayó por gracia ante los ojos de Dios. Fue tomado por justicia, fue tomado por gracia. ¿Por qué cayó por gracia? Porque realmente Abraham nunca contendió. Abraham salió, cualquiera podemos decir que de nosotros, salimos de nuestra tierra natal, llevamos cantidad de dinero o 2, 3 animalitos y nos dice el Señor: vende tus animales. Y nosotros siempre venimos luego a preguntar: ¿y qué vamos a vivir? Si aquí no conozco a nadie, ¿y qué voy a hacer? Y empezamos a contender, empezamos a hacer tanta pregunta, y viene a entrar
la duda en nosotros. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos realmente, cuando Dios nos manda, no podemos ni siquiera dudar lo que Él es. No podemos dudar que Él es el que nos está mandando, porque dice la palabra que a través de la obediencia caerá la gracia. ¿A qué se refiere? Dios muestra tanto la misericordia y la gracia que a veces pensamos que misericordia y gracia es lo mismo. ¿Usted también piensa eso, que misericordia y gracia es lo mismo? Pues yo sí lo pensaba. Yo sí pensaba que misericordia y gracia era lo mismo, pero la palabra es bien claro. Dice que la misericordia retiene el castigo que merecemos. Esa es la misericordia. Nosotros nos merecíamos castigo, pero por su misericordia nosotros somos salvos. Pero dice que la gracia otorga una bendición que no merecemos. La gracia otorga una bendición al obediente. Esa es la gracia. Vamos a ver, en Tito 3:4 habla de realmente la misericordia para rectificar. Tito 3:4. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. 3:4 dice su bendita: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. El 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. No por las obras, sino por su misericordia. La misericordia entra por amor a nosotros, pero la gracia entra por obediencia. Dice Romanos 5:10: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Porque siendo nosotros enemigos, fuimos reconciliados con Dios, fuimos conectados con Dios. En Génesis también hay una parte en donde podemos decir, estamos pensando, dice su palabra, que aquí estaban pensando continuamente hacer el mal. Y lamentablemente hoy en día estamos en la misma actitud. Los que sabemos hacer el bien, dudamos hacerlo. Dudamos en qué nos puede pasar. Realmente, como en los días de Noé, que la tierra estaba corrompida, dice que estaban hombres y mujeres, hombres se daban en casamiento con hombres, mujeres con mujeres. Realmente había demasiada maldad ya. Pero solamente un varón era obediente. Solamente de toda una multitud, Dios miró solamente a un varón y dice que derramó su gracia sobre él. Este varón no era perfecto, como usted no lo es, como yo no lo soy. No somos perfectos, pero Noé era obediente, era justo. ¿Cuánto trabajo nos cuesta
dos sillas, se acomide el joven, el hermano. Hermana, ¿le llevo la silla? Claro que sí. Si vemos que van bajando la mesa de ahí arriba, se corren los varones y hermano le ayudo. Si ven que las damas están sirviendo, se paran varias, hermana le ayudo. Hermana, que falta, qué bonita confraternidad hubo, me encantó porque todos servimos y todos, no hubo pleitos, no hubo gestos, no hubo contiendas, todos servimos. Y qué hermoso se vio. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra, qué felicidad hacer amarnos con los que nos aman. Qué bonito es eso, recibir amor del que me da amor, del que doy amor. Pero Dios nos manda más allá que eso. Dios nos manda más allá, como a Noé. Noé lo mandó a construir un barco en donde ni siquiera llovía. ¿Cómo es posible en la mente tan débil del ser humano? ¿Cómo es posible? Toda la gente decía, ¿cómo es posible que vas a armar un barco? ¿Para qué quieres eso? Y yo creo que ni sabían que se llamaban barcos. ¿Cómo es posible que vas a armar algo tan grande? ¿Cómo es posible que va a llover? ¿Cómo es posible que se va a inundar toda la tierra y vamos a morir? Hoy en día decimos lo mismo. ¿Cómo es posible que el mundo se acabe, la humanidad se acabará? ¿Cómo es posible que el Señor vendrá por su pueblo? ¿Cómo es posible que la gracia se está terminando si Dios sigue presente? Seguimos con esas preguntas como en el día de Noé. Seguimos viviendo seguimos viviendo de una vana manera. Seguimos siendo, podemos decir que falsos, para no decir palabras más ofensivas. Realmente no venimos a ofender, sino a edificar, a despertar, a realmente a darle vuelta a nuestra vida. ¿Para qué? Para realmente alcanzar esa gracia que Dios tiene para con nosotros. Porque la gracia es derramada a través de la obediencia. Pero la obediencia es muy difícil de ejercerla. Yo he visto allá afuera pueblo que no respeta, pueblo que ofende, pueblo que no hay misericordia, pueblo que pasa como en aquel tiempo del buen samaritano, pasan de largos a esconderse para no ayudar al prójimo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo allá afuera ejercer lo que aquí ejercemos y aprendemos? ¿Sabe por qué? Por nuestra poca fe. Dice la bendita palabra que Abraham fue llamado padre de la fe, porque él confió ciegamente que Dios tenía un propósito para su vida. Él confió ciegamente que Dios no tiene pensamientos de mal, sino solamente de bien. Él confió que realmente Dios lo tenía en la mira y lo tenía guardado bajo su mano. Dice, él tenía confiadamente que él habitaba bajo el abrigo del Altísimo. Por eso decía, cuando le dijo a Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo Isaac, porque hasta le especificó cuál, porque tenía dos, ¿verdad? Pero Dios le especificó al que más amas, al que yo te di, al que esperaste tanto tiempo, al que realmente lloraste cuando estaba en proceso. ¿Cuánto tiempo tardó Isaac? ¿Cuántas veces no Abraham lloró en su corazón porque se había tardado? Y sin en cambio, él seguía confiando, él seguía esperando, él seguía obedeciendo a Dios. ¿Y cómo es posible, Señor, que tardaste tanto tiempo para darme a mi pequeño, que siempre yo te lo anhelé y te lo pedí? Ahora, ¿cómo tú me lo pides a mí ahora en sacrificio? No lo dijo.
Él dijo con esa fe firme: iremos y volveremos. Y le dijo a su hijo: Padre, ¿dónde está el carnero que ha de sacrificar? Dios proveerá. Con ese amor, esa paciencia, esa confianza, esa obediencia que Dios había demostradole, más bien Abraham le demostró a Dios cuánto lo amaba. ¿Sabe qué? Nuestra poca fe es la que nos hace dudar. Y si me bajo y le ayudo a ese que está allá a medianoche tirado, y si me secuestra, y si me quita, no te va a quitar nada, porque tú vas confiando en Dios, tú vas siendo ese buen samaritano, tú vas ayudando al que lo necesita. Si tú vas confiando y das ese paso, que vas confiando en Dios, créeme que Dios no se queda con nada. Dios te recompensa. A veces nosotros decimos: vamos a la iglesia a darle gracias a Dios por la semana que ya vivimos. Y venimos y alabamos y escuchamos la palabra y viene Dios y dice su bendita palabra que Dios recompensa la obediencia y dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y entonces nosotros venimos con un propósito en mente a este lugar, pero Dios tiene una nube llena de bendiciones para usted. ¿Por qué? Porque le dolía esto, le dolía al otro, trae depresión, porque le duele la cabeza, porque esto, y Dios mira su necesidad. Y Dios es derramado sobre su pueblo. Pero ¿qué es lo que nos falta? Realmente ser obedientes. Si nosotros caminamos obedeciendo a Dios, decía Pablo, decía en su bendita palabra, es que yo ya no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Qué difícil es eso. Qué difícil es eso. No quiero ir a la iglesia. Hay un pensamiento que por ahí yo se lo mandaba a una personita que decía: no quiero ir a la iglesia. Y decía ese pensamiento: qué bueno que no quieres ir a la iglesia, gloria a Dios porque no quieres ir a la iglesia. Pero ves, porque dice su palabra que cuando nosotros no queremos y nos esforzamos a ir, Dios derrama algo especial sobre nosotros. Qué felicidad, qué bueno que todos quieran ir a la iglesia, pero cuando venimos aburridos, trabajados, ay, yo voy porque, ay, no, ya me van a castigar y ya no me van a poder a servir. Yo voy porque pues no tengo nada que hacer en mi casa. Yo voy porque pues a ver qué hay. Pues créanme que no, que se le va a hacer largo el culto, aburrido, se le va a hacer en un momento su entendimiento se va a cerrar y no va a entender. ¿Por qué? Porque usted viene por venir, por una rutina. Pero si usted viene: Señor, tu palabra dice que vamos a tu casa porque bienaventurados los que habitan en tus atrios. No sé qué tienes para mí, pero hoy yo voy. Algo va a haber allá. Dios derrama Dios recompensa esa obediencia. Por eso dice que mientras Dios miraba mientras Noé miraba que la tierra iba a ser destruida, mientras miraba que los demás iban a ser destruidos, Dios le hablaba a Noé y le decía que él iba a ser salvo. Mientras la tempestad estaba en el mundo, la gracia sobre Noé estaba en su vida. Mientras aquellos disfrutaban y bailaban, él servía a Dios. Qué difícil es eso, jóvenes. Qué difícil es eso. El sábado hay una fiesta, el sábado hay una quinceañera y mi mamá quiere que vaya a la iglesia. Qué difícil. Yo prefiero ir a la fiesta. Pero dice la palabra que Dios recompensa al obediente.
Te va mal en las calificaciones, te va mal con un maestro, te va mal con una compañera, te va mal en una área de tu vida. Sé obediente a Dios, porque Dios va a ir ordenando cada área en donde tú estás batallando. Busca a Dios, dice la palabra, y síguela. Sigue a Dios. Busca realmente primero las cosas del cielo, porque esas cosas son las que perduran, esas cosas son las que traen bendición y no destrucción. Esas cosas son las que realmente encuentras la plenitud, la felicidad y el éxito que muchos jóvenes andan buscando, ser exitosos. Yo quiero ser exitoso, pero para poder llegar a ese éxito necesitas buscar al exitoso, que se llama Jesucristo de Nazaret. Mientras realmente veía Noé muerte en aquel momento, él miraba vida en él y en su familia. Realmente, mientras se destruía todo el patrimonio de toda esa gente, él construía el patrimonio de su familia. Realmente la gracia cayó sobre Noé y su grande misericordia de Dios, porque ahí entró la misericordia que alcanzó a su familia. Noé fue obediente, Noé soportó cuántas burlas, cuántas tempestades. Noé fue valiente y él solamente obedeció a Dios. Se dice que el barco más grande del mundo, que fue el Arca, y el segundo barco más importante del mundo, que fue el Titanic, dijo que el Titanic fue construido por infinidad de hombres intelectuales exitosos que sabían realmente construir un barco. Pero dijo aquel capitán: ni Dios mismo podrá destruir este barco. Y Dios con un pedacito de hierro destruyó todo el barco. ¿Cuántos viajes echó? Ni uno, porque no llegó a su rumbo. Y el arca de Noé en aquel tiempo solamente fue un hombre lleno de gracia que construyó ese barco. Solamente fue un hombre obediente que construyó ese barco para salvar a toda una humanidad. ¿Por qué? Porque ahí venía su descendencia, ahí venían los animales. Sin en cambio, la gracia derramada sobre Noé fluyó hasta el día de hoy. Llegó a su destino el arca. ¿Cuánto tiempo duró el Titanic en el agua? ¿Cuánto tiempo duró el arca de Noé en el agua? ¿Cuánto tiempo realmente el tiempo de gracia que Dios cubrió el arca? Es el tiempo perfecto. A veces nosotros nos estamos confiando, hermanos, que estamos viviendo el tiempo de la gracia. Estamos viviendo el tiempo de la gracia y usted puede pecar, usted puede desobedecer y hacer lo que usted quiera, porque estamos bajo la gracia. No es necesario regirnos por una ley para ser salvos. Nosotros ya somos salvos. ¿Sabe qué? Ese es el confort que el enemigo nos mete para nosotros desobedecer. Porque es lo que hizo con Eva. La intentó meterla en un confort. Tú vas a ser como Dios. Tus ojos serán abiertos. La metió en un confort. ¿Y qué es lo que pasó? Cayó el castigo. Hoy en día estamos en el mismo aspecto, hermanos. Nos cuesta trabajo obedecer. Y qué fácil desobedecer y justificarnos. Pero mire, el tiempo de la gracia es verdad. Estamos viviendo el tiempo extra, estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia, recuerden que decía el predicador pasado, que viene un gran avivamiento para este lugar.
Y se está esperando ese avivamiento, pero ese avivamiento solamente se va a derramar en el pueblo que Dios vea que hay obediencia. No se va a derramar en todas las iglesias que están aquí apiladas, realmente no. Él va a derramar de su gracia en la iglesia que está siendo obediente, que está siendo sometida, que está siendo apegada como lo hizo Abraham, creyendo sin duda, obedeciendo como lo dijo Noé, como lo hizo Noé, a pesar de burlas y a pesar de las burlas, a pesar de que sus ojos no veían lo que realmente Dios quería, a él no le importó, él fue obediente. Nos falta mucho por recorrer, nos falta mucho por andar, pero realmente el ser obediente es una decisión, no un sentimiento. Hasta que yo sienta que ya voy a obedecer, hasta que yo sienta que Dios viene, entonces yo voy a ser obediente. No, es una decisión que se toma. Es un momento de decisión que se toma, el dejar nuestra vida, nuestra vana manera de vivir y el tratar de ser obediente, porque yo quiero vivir ese tiempo de gracia, ese tiempo que Dios tiene para mí, ese tiempo que Dios ha elegido para la iglesia, para ese avivamiento. Yo quiero vivir el tiempo de gracia, pero para poder alcanzar la gracia de Dios, tengo que ser obediente. ¿Por qué lo digo? En Primera de Pedro 1:22 dice su palabra. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad y entre el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso es lo que quiere el Señor. Que seamos sinceros con Él mismo, que seamos sinceros entre nosotros, que realmente sean nuestras almas purificadas a través de la obediencia, para que nuestra fe sea aumentada y para que la fe provoque la gracia de Dios. Es un escalón. Es una bendición que se va obteniendo a través de un esfuerzo continuo, no desde la noche a la mañana, hermanos, sino de una búsqueda ardua. Qué fácil es hacer nuestra voluntad y qué difícil hacer la voluntad de Dios, pero nuestra voluntad nos va a traer fracaso, tristezas, perdición, falta de amor, falta de dinero, iras, contiendas en nuestros hogares. Nuestra decisión humana dice: no seas sabio en tu propia opinión. En nuestra propia opinión tropezamos una tras otra vez. Pero cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios y realmente hacemos la voluntad de Dios, todo ese panorama cambia. Ya no sea tramposo, ya no sea mentiroso, ya no intente ganar más de lo que no puede. Denle el tiempo a Dios. Dios sabe su necesidad. Dice su palabra que ninguno de sus hijos mendigará pan. Ninguno. No lo dude. No dude de su palabra. No se afane a este mundo. No se afane a las cosas terrenales. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Yo los invito a ponerse de pie, hermanos. Realmente
esta palabra ha inquietado mi corazón. Me he dado cuenta que la gracia no es porque somos partes, porque ya recibimos a Dios en nuestro corazón. La gracia desciende por la obediencia. Y si nosotros miramos al lado, a izquierda, derecha, vemos que la obediencia está muy retirada de nosotros. Vemos que la fe está muy adelante de nosotros. Y nuestro yo está aquí atrásito de nosotros. Nuestro viejo hombre nos viene siguiendo, tocándonos las espaldas para no ser obedientes. Pero usted dice la bendita palabra que usted es más que vencedor. Y la decisión de ser diferente es hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Yo le invito